Listo. Pues es importante recordar unos datos epidemiológicos que siempre tenemos que tener en cuenta de este tipo de patología, que es el ataque cerebrovascular, que 1 de cada 4 personas sufrirá un ataque cerebrovascular en algún momento de su vida, que es la segunda causa de mortalidad a nivel global. Sin embargo, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, y que si bien hay otras enfermedades que no son pormenorizables, pues tenemos que tener en cuenta que la ACV mata muchísimo más quizá al año que lo que han matado algunas pandemias recientes. Estos datos que son de consideración: 1.9 millones de neuronas que mueren cada minuto sin tratamiento, y que los pronósticos disminuyen de manera drástica por cada hora que no hagamos una terapia de reperfusión, por lo que a partir de todos estos datos generamos este concepto que siempre tenemos en la cabeza, que es de time is brain, tiempo es cerebro, ¿sí? Ya veremos cómo va evolucionando este concepto, y es a raíz de estos grandes estudios que hemos mencionado hoy en 2015, donde emergen las guías actualmente de manejo, donde tenemos que considerar trombolisis IV, incluso si la terapia endovascular está indicada. Hay unas horas específicas para la trombolisis IV, y tenemos unos criterios de manejo para terapia endovascular, sobre todo el ranking que tenemos que considerar, el ranking previo del paciente, dónde está la oclusión, la edad, el NIHSS, la presentación clínica, y en rojo señalo, que esto tendrá mucho que ver actualmente con lo que tenemos, en el periodo de 6 horas al inicio del cuadro clínico. Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque terapias como el bypass coronario o la terapia trombolítica en tromboembolismo pulmonar necesitan o sea, 25 pacientes para que uno se beneficie, ese es el número necesario a tratar, y en la otra de 34 para que uno se beneficie. En la trombectomía mecánica es 1 de 3, es decir, tenemos un número necesario a tratar supremamente impactante para una patología que tiene una carga epidemiológica tremenda en términos de incapacidad y de muerte. Entonces, entrando un poco en materia, en ACV tenemos que considerar 3 cosas: el tiempo, por supuesto, una buena escala clínica como la que utilizamos, que es la NHSS, y las imágenes diagnósticas. Las imágenes diagnósticas quieren enfatizar muchísimo en la escanografía simple. Esta charla trata de perfusión cerebral, pero tenemos que tener en cuenta que con un buen fundamento clínico, con un buen tiempo y con un escáner simple ya podemos resolver el manejo en un paciente. Entonces, yo siempre hago hincapié que cuando hagamos escanografía, hagamos angiotomografía también, ¿sí? La escanografía nos va a dar una información supremamente valiosa acerca de la anatomía y un componente funcional que es de inmensa validez, que son las colaterales. En este caso, por ejemplo, vemos muy bien cómo se dibujan las estructuras vasculares arteriales, nos va a decir dónde está localizada la lesión y, por supuesto, si hay colaterales o no. La escanografía, de igual manera, nos va a definir si hay que llevar adelante un paciente o no, si tenemos un infarto muy establecido, por el contrario, tenemos cambios hemorrágicos. La escala Aspects, que todos debemos conocer, que esto, en definitiva, irá evolucionando. Cada vez tenemos a pasar más pacientes o tratar más pacientes con escalas de Aspects que no necesariamente tienen que ser muy favorables. Y entramos ya en la materia de estudios de perfusión, que en ciertos pacientes he recomendado realizar estudios de perfusión, ¿sí? Ya miraremos más adelante. Es muy importante tener en cuenta que el gasto energético del cerebro humano, si bien está alrededor del 2% del cuerpo, pues del peso corporal, perdón, utiliza por lo menos el 20% del consumo energético corporal, y todo esto tiene mucho que ver con el proceso isquémico cerebral. Entonces, tenemos que conocer estos 2 conceptos de las lesiones isquémicas ya establecidas, el territorio infartado, que es lo que conocemos como core isquémico, y el área de penumbra, el área alrededor de ese tejido infartado, que es finalmente el tejido objetivo de la terapia de reperfusión. Ya no nos enfocamos tanto en el tejido que ya está muerto, sino que el objetivo finalmente es todo ese territorio salvable. Entonces, tenemos unos umbrales que conocemos bien,
donde el flujo sanguíneo cerebral, si está muy comprometido, ya va a estar infartado, y según el flujo sanguíneo que presente ese territorio cerebral, pues lo vamos a considerar, bien sea en penumbra o bien sea en oligoemia. Esos son nuestros objetivos terapéuticos. Y conocemos bien en diferentes gráficas, en modelos in vivo, in vitro, cómo según va cayendo el flujo sanguíneo cerebral, pues vamos a tener infartos irreversibles en ciertos momentos de tiempo. Más o menos, si tenemos flujos sanguíneos de 20 mililitros por 100 miligramos por minuto, vamos a tener isquemia que es reversible. Y esta gráfica de la derecha, que es muy interesante, cómo varían los diferentes parámetros de perfusión cerebral, de los cuales hablaremos, cómo van variando en el tiempo conforme va pasando la hipoxia, ¿sí? Cómo va cambiando el consumo metabólico de oxígeno, cómo va aumentando el lactato, en fin, diferentes parámetros que se correlacionan tanto en flujo sanguíneo cerebral como en estudios por imagen, en este caso que nos muestran la perfusión. Por eso, volvemos al tema, tiempo de cerebro. Tenemos que actuar de manera rápida. Los estudios de perfusión no solamente los utilizamos en ataque cerebrovascular, los podemos utilizar en diferentes patologías, pero lo importante es que retomemos el concepto de perfusión cerebral. Es el concepto que enfatiza el contacto sanguíneo con el tejido, es el concepto que nos hace deber pensar en el flujo sanguíneo capilar. Por supuesto, estos estudios y la perfusión cerebral obviamente está influenciada por múltiples factores hemodinámicos en el paciente, y no solamente tenemos que pensar en perfusión cerebral en el evento isquémico agudo, sino que también tenemos que tener en cuenta patologías tan frecuentes que vemos como microangiopatía isquémica, infartos en territorios frontera, pacientes que vemos con múltiples microsangrados, angiopatía amiloide, pacientes con atrofia y pacientes con demencia, donde tenemos unas alteraciones de las uniones neurovasculares o ese concepto de la unión neurovascular, donde allí actúan estas enfermedades. Entonces, que tengamos muy en cuenta que no solamente estamos viendo perfusión en patología isquémica, sino que debemos ir más allá y pensar en patología crónica cerebral, como son estos casos. Entonces, para hablar de perfusión cerebral, tenemos que tener unos conceptos claros que nos van a permitir evaluar cómo está perfundiendo ese cerebro. Uno de esos conceptos son conceptos de tiempo, conceptos de volumen y conceptos de flujo. Para hablar de perfusión cerebral tenemos que hablar de dos marcadores de tiempo importantísimos. Uno es el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo promedio para que un bolo de contraste pase un voxel. Recordemos, un voxel es la mínima estructura tridimensional evaluable, es lo que correspondería con un píxel, por ejemplo, pero en 3 dimensiones, y es ese tiempo promedio que pasa o que tarda un bolo de contraste pues en segundos, para pasar de un punto A un punto B, mientras que el tiempo, el tiempo a máximo, o el Tmax, como se representa en los estudios de perfusión, es el tiempo desde el inicio de la exploración radiológica hasta que la intensidad máxima de contraste llega a ese voxel, ¿sí? Entonces, esos serían los marcadores de tiempo que vamos a encontrar en los estudios de perfusión. Sencillamente es una representación del glóbulo rojo entrando al cerebro mediante el contraste que inyectamos en nuestros pacientes. El flujo sanguíneo cerebral se refiere al volumen de sangre que fluye en una unidad de masa cerebral durante una unidad de tiempo. Es decir, el volumen de contraste o de sangre en estos casos por unidad de peso cerebral, en este caso 100 gramos por minuto. Obviamente, por el estado metabólico de la neurona es mucho mayor el flujo sanguíneo cerebral que lo que podemos ver en la sustancia blanca. Y por último, el volumen sanguíneo cerebral se refiere a la fracción de un voxel que contiene vasos sanguíneos, ¿sí? Esto lo vamos a expresar en mililitros por 100 miligramos, es decir, la cantidad de glóbulos rojos que vamos a encontrar o de contraste o de vasos sanguíneos que vamos a encontrar en un voxel determinado. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el estudio de tiempo, de volumen y de flujo, vamos a tener en un estudio
conforme va administrándose contraste en un espacio más o menos de 10 centímetros de tejido cerebral, el software va a ir detectando cómo entra ese tejido, ese contraste al tejido, y finalmente nos va a arrojar unos valores de entrada arterial y de salida venosa, y nos va a dar los mapas definitivamente de la perfusión. En este caso, como ven, el territorio comprometido es el de la cerebral posterior del lado izquierdo. Y esto, lo que les comentaba, nos va a dar una entrada arterial y una salida venosa, aquí marcadas en rojo y en azul, y después de las curvas nos arrojará los mapas de perfusión. Entonces, lo que conocemos como CORE o como infarto ya establecido es el tejido no rescatable. Es la reducción de flujo o del flujo sanguíneo cerebral en menos del 30% del valor normal. Así lo comprenderemos en los estudios de perfusión. Y se puede decir que es lo que equivale al área de restricción de la difusión en la resonancia magnética, ¿sí? Si bien es representada en el FER o no. La penumbra es todo el tejido hipoperfundido en riesgo de progresar a un infarto. Entonces, como mencionamos anteriormente, este es el objetivo de la terapia de reperfusión. Usualmente está obviamente alrededor del core y es el objetivo, como decimos, de la terapia, bien sea trombolítica endovenosa, conjunta o por trombectomía mecánica. Y será toda el área que es hipoperfundida menos el infarto isquémico. Suele representarse en estudios de perfusión con inteligencia artificial con un Tmax mayor a 6 segundos. Es ese tiempo prolongado de más de 6 segundos que pase el contraste en ese voxel de un punto A un punto B. Y el mismatch es esa relación que hay entre tejido hipoperfundido e isquemia. Vamos a hablar de mismatch volume como toda el área hipoperfundida menos el infarto central, es decir, la penumbra, y el mismatch ratio, que es esa relación entre el tejido hipoperfundido y el core. Entonces aquí, pequeño resumen para hablar de cómo se nos van a mostrar los mapas de perfusión en un tejido infartado. Como mencionábamos, los tiempos a la izquierda van a estar aumentados, el flujo sanguíneo va a estar disminuido y el volumen sanguíneo va a estar disminuido. Ambos marcadores de flujo y volumen en el infarto están reducidos. Mientras que la penumbra isquémica, los tiempos, ya sabemos, todo territorio hipoperfundido, los tiempos van a estar aumentados, el flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido, sin embargo, el volumen lo vamos a encontrar normal o incluso aumentado. ¿Todo esto por qué? Por los mecanismos de autorregulación estáticos o dinámicos que veíamos en la charla anterior, donde esos mecanismos en la penumbra van a estar todavía viables y nos van a permitir aumentar el volumen sanguíneo cerebral en esa localización específica donde tenemos penumbra isquémica. Entonces, posteriormente llegan estos estudios que son el DON y el Diffuse, donde nos hablan ya de terapias o beneficio en terapias extendidas entre 6 a 16 horas, 6 a 24 horas, con beneficios para estos pacientes. Entonces, analicemos un poco, por ejemplo, los criterios del Diffuse. Pacientes en 6 a 16 horas se benefician si tienen un territorio infartado menor a 70 centímetros cúbicos con un mismatch volume mayor a 15 centímetros cúbicos. Es decir, si yo tengo un tejido rescatable de 15 centímetros cúbicos, si lo pensamos en volumen es muy poco, pero es decir, vale la pena entrar a rescatar esos pacientes. Y si la relación entre el penumbra y core es mayor a 1.8, vale la pena entrar a recuperar estos pacientes. Es decir, con que la penumbra sea 0.8 mayor al territorio isquémico, ya vale la pena entrar por estos pacientes. Otros estudios no solamente nos hablan de 16 horas o 24 horas, sino que obviamente seleccionando muy bien a estos pacientes, llegan hasta 10 días, pacientes con ventanas ultra extendidas, y es aquí donde los estudios de perfusión juegan un papel muy importante. Nos vamos a mostrar acá casos de nuestra institución
de ventanas extendidas o casos que en algún momento fueron importantes tomar una determinación terapéutica. En este caso, por ejemplo, una paciente de 81 años con 11 horas o más de evolución con un NIH muy alto, de 22. Y en este caso, importante que veamos la resonancia magnética, donde tenemos esta extensión, esta lesión extensa de compromiso de restricción de la difusión en los estudios de WI y ADC. Sin embargo, observen acá, en el FLAIR ya se comenzaba a ver en territorio temporal y occipital unos cambios que nos hablaban de un compromiso ya isquémico establecido. En el estudio de susceptibilidad se veía el gran trombo que se verificaba en la cerebral media del lado izquierdo, y en los estudios de perfusión se correlacionaba muy bien lo que veíamos en la resonancia magnética, en los tiempos muy elevados en la parte alta, y en la parte baja veíamos ya un compromiso isquémico posterior, sin embargo, un tejido amplio, rescatable en una persona de 81 años con NIH de 22, que decidimos en definitiva entrar y rescatar ese trombo. Esto es un estudio que se hizo inmediatamente con el RAPID, donde se correlacionaba muy bien con lo que veíamos en nuestros estudios. Es un programa, para el que no lo conoce, de inteligencia artificial, donde nos permite o nos da inmediatamente los resultados de mismatch volume y mismatch ratio, que vean acá, el mismatch ratio va por debajo de lo que nos recomendaba el estudio Diffuse. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran territorio que estaba comprometido, decidimos ir por este trombo. En este caso, pues utilizamos terapia combinada, stent, aspiración, catéter guía, y lo particular en este caso es que después de la reperfusión completa, si bien tuvimos algo de trombo en el stent, lo importante es que la gran carga de trombo se quedó en el catéter de aspiración, tocó bajar todo, pero con la satisfacción de haber recuperado en un solo paso la arteria cerebral media. Esta paciente, mujer de 39 años, con un cuadro aproximado de más de 36 horas, con un NIHS muy alto, donde nos llega esta paciente con una arteria cerebral media hiperdensa, es infarto ya establecido en territorio de los ganglios de la base, incluso algo de cápsula interna. Este es el angiotac que hacemos, una oclusión por disección de la carótida interna. Sin embargo, en los estudios de perfusión y de RAPID nos hablaba que había un gran territorio salvable en esa arteria cerebral media. Este es el resumen que nos habla de todo el área de penumbra versus esta zona de infarto ya establecido, que ya lo veíamos en el estudio escanográfico. No nos marca acá porque ya lleva mucho tiempo y este software no suele marcar cuando ya son ventanas muy extendidas, pero lo vemos en el estudio sin contraste. Y vean en el estudio inicial esa colateralidad que permitió llevar a esta paciente durante más de 36 horas a que no tuvieron muchos cambios isquémicos, hasta que ya esa colateralidad no dio. Finalmente logramos ascender por la carótida interna, recuperamos la cerebral media y posteriormente hicimos la angioplastia de la carótida interna. Esta paciente le hicimos un control posterior que es muy interesante, donde vemos una importante recuperación del tejido en riesgo de la arteria cerebral media, y estos cambios por extravasado de contraste, por sangre, ya hay una lesión de la barrera hematoencefálica, tenemos estos cambios que no nos deben preocupar demasiado, y vemos como si no hubiéramos hecho una terapia de reperfusión en esta paciente, pues el daño en la cerebral media hubiera sido muchísimo mayor. Este es el control posterior. Este caso es un caso real de un paciente que nos envían de la red pública, nos envían un video de celular donde lo recibimos y nos piden evaluar si el paciente es candidato para transmitirlo a la fundación, para remitirlo a la fundación para algún tipo de terapia. Y quiero que observen el grado de colateralidad de este paciente, que es un factor muy importante y que tenemos que tener en cuenta nosotros. Es un paciente con una colateralidad prácticamente nula, ¿sí? Es un paciente que ya vemos algunos cambios por edema y ese hemisferio derecho está completamente comprometido, sin colateralidad.
aceptamos porque llevaba muy poco tiempo y dijimos, vamos a hacer un estudio de perfusión en este caso. Vemos cerebral media, vemos cómo hay un compromiso muy extenso del territorio de la cerebral media. El RAPID nos arroja una oclusión completa de la arteria cerebral media del lado derecho y en los estudios de perfusión vemos que no hay un territorio rescatable importante, ya está prácticamente todo infartado y en este paciente decidimos no trasladar a sala. No sé si soy yo o... Vale. Entonces, este caso en particular nos sirvió para excluir el manejo de un paciente que quizás no se favorecería. Todo esto es obviamente sujeto a debate porque no hay nada determinado con evidencia suficiente que podamos excluir pacientes con esto, pero en este caso sí nos ayuden en la toma de decisiones. En los estudios de perfusión también para vasoespasmo los hemos utilizado, está demostrado que se pueden utilizar, son una herramienta para nosotros. Este paciente con una hemorragia subaracnoidea que fue llevada a cirugía, que ya nos mostraba unas zonas de infarto establecido, pues no nos lo tenía que decir el estudio de perfusión, ya en la escanografía lo podíamos ver. Sin embargo, veíamos unas zonas de parcheadas que podían ser recuperables y decidimos tratar este vasoespasmo en una paciente que posteriormente clínicamente salió muy bien de su cuadro clínico. Tenemos unas oclusiones de vaso mediano distal. No solamente tenemos que pensar en el vaso grande para llevarlo a trombectomía mecánica, sino que según la clínica que nos den nuestros pacientes, tenemos que pensar en tratar pacientes con vasos medianos que oscilan aproximadamente entre los 0,75 y 2 milímetros. Cada vez tenemos que ir a pensar más allá si el cuadro clínico lo amerita. Este caso, por ejemplo, una mujer de 52 años, joven, con sospecha de vaso grande, porque presentaba una clínica de 10 horas y media de evolución con NIHS de 11. Se pensó en su momento en vaso grande y pues según donde esté obstruyendo el trombo, pues va a presentar una clínica u otra. Y este caso resultó ser un vaso distal mediano, pero supremamente sintomático para la paciente. Decidimos, a pesar del pequeño territorio, por lo altamente sintomático en la paciente, ir por ese vaso y como observan acá es una amputación de una trifurcación de la rama superior de una trifurcación de la arteria cerebral media, que si bien en anteroposterior en esta imagen no se identifica un gran compromiso, observen en la lateral, que es donde uno siempre tiene que evaluar el territorio, como detrás de esa arteria cerebral anterior hay un gran defecto del parenquimograma que ocupa toda la parte frontal y parietal. Decidimos entrar, recuperamos el trombo, recuperamos el territorio vascular y este paciente, a pesar del tiempo y a pesar de una lesión isquémica ya establecida, ha evolucionado muy bien. Un dato que es crucial en la terapia endovascular y en el manejo o en los pacientes con ataque cerebrovascular es la colateralidad. La colateralidad, incluso en este estudio que se lo recomiendo, hablan que las colaterales son un factor pronóstico incluso mejor que el tiempo de presentación del stroke, ¿sí? Entonces, las colaterales son un factor supremamente importante. Hablamos de time is brain, pero quizá otro factor que tenemos que tener en cuenta es el de collaterals are brain. Las colaterales son también cerebro y es muy diferente la evolución de este paciente que tiene cero colaterales a este que tiene una muy buena red colateral en un sitio ocluido en la cerebral media. Y recordemos nuestra paciente, esa red colateral que le dio para llegar con 36 horas de evolución. Entonces, es muy importante ese concepto. Y ese concepto nos lleva a pensar que no solamente time is brain, sino hay que evaluar cada cerebro por sí mismo. Cada caso es absolutamente individual, ¿sí? Tenemos que evaluar, no parametrizarnos tanto a lo que nos digan las guías son meras guías, pero nosotros sí tenemos que evaluar con todas las herramientas que tengamos, tiempo de evolución, TAC simple,
Si tenemos estudios de perfusión, pues se van a dar los estudios de perfusión, pero cada cerebro es individual, cada paciente es individual, cada vez sabemos que la evolución isquémica en cada paciente es completamente diferente y tenemos que poder ofrecer terapias de reperfusión a mayores pacientes. Sin embargo, en estos pacientes, pues como decimos, los estudios de perfusión cerebral quizás sean una llave de entrada para el entendimiento de la patología microvascular. En perspectivas, pues se ha escrito mucho recientemente acerca de perfusión, terapias extendidas, terapias ultra extendidas. Destaco aquí dos estudios, uno de este año del grupo japonés, donde hablan de favorabilidad en terapia endovascular en pacientes con infartos isquémicos establecidos muy grandes, o sea, aspectos muy desfavorables, y la relación de estos pacientes en mejoría es casi igual o igual que lo que se vio en el estudio Hermes, los grandes estudios de 2015. Y este estudio aquí, uno de los líderes de este estudio, que es aquí el doctor Tudor Juvin, que está con nosotros, que habla una cosa muy importante, que los estudios tomográficos sin contraste nos ayudan a resolver los pacientes. No necesariamente tenemos que tener grandes herramientas diagnósticas, resonancia, perfusión, no necesariamente. Con tomografía simple, un buen análisis, clínica, tiempo de evolución, podemos resolver estos pacientes. Pero en definitiva, la terapia de perfusión, sin duda, los estudios de perfusión van evolucionando e incluso ya hay estudios hechos en sala de angiografía por perfusión. Todo esto es para reducir tiempos, llevar pacientes directamente a sala, hacer los estudios de perfusión, de tomografía directamente en sala, todo con el fin de disminuir tiempos. Entonces, en un futuro o en la actualidad, pero encarados al futuro, habrán muchos cambios en lo que consideramos como strokes del despertar, pacientes con baja escala clínica, pero compromiso de vaso grande, pacientes, como veíamos anteriormente, con grandes eventos isquémicos establecidos, low aspects, pero que se favorecen de terapia endovascular, pacientes que ya irán mucho más allá de las 6 horas. Hemos visto estudios que hablan de días, casuística nuestra que muestra pacientes de 36 horas. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores en el futuro inmediato y en el futuro al mediano plazo, donde las estrategias van a ser encaminadas a dos cosas: aumentar los tiempos de presentación del cuadro clínico y a disminuir la terapia de reperfusión, a disminuir los tiempos de terapia de reperfusión. Y todo esto, por supuesto, va a hacer que tratemos a muchísima más gente en terapia de revascularización cerebral. Esto nos llevará a tener en cuenta edad, escala clínica, imágenes y tiempo de presentación. Tenemos que tener muy en cuenta todos los factores de manera íntegra conforme empecemos a tratar más pacientes, porque entraremos ya en un dilema ético donde podemos estar tratando ya pacientes extremadamente comprometidos, entonces tenemos que tener de todas maneras muy en cuenta esto. Ya el diffuse y el DON lo tienen en cuenta. Si la expectativa de vida es menor a 6 meses, quizá esos pacientes no se beneficien de terapias ya en ventana extendida, entonces tenemos que tener muy en cuenta ese factor ético en estos casos. Y decir también que no toda terapia por reperfusión, sobre todo en trombectomía mecánica, es satisfactoria. Hay ocasiones donde no tenemos la reperfusión del vaso, no podemos abrirlo y este es el resultado. O hay pacientes donde conseguimos una reperfusión completa, sin embargo, hacen infartos en los estudios de control, o por el contrario, hacemos reperfusiones y presentan cambios por transformación hemorrágica con edema, en fin. Entonces, si bien la terapia endovascular es un gran manejo, una gran herramienta terapéutica, pues no siempre es perfecta. Sin embargo, no podemos olvidarnos de este número necesario a tratar con una terapia que es supremamente
impactante a nivel epidemiológico por una enfermedad que es catastrófica. Tener en cuenta que el 30% de los ataques cerebrovasculares son de vaso grande y menos del 6% reciben terapia endovascular, esto en los mejores escenarios, y que tenemos que calcular un número aproximado de 200 trombectomías mecánicas por millón de habitantes al año. Eso es un estándar que tenemos que tener en nuestros medios en cuenta para considerar si estamos haciendo epidemiológicamente bien o no las cosas. Para concluir, tener muy en cuenta el concepto de perfusión cerebral, volver a la microcirculación, no solamente en ataque cerebrovascular, sino como decíamos antes, en demencias, en atrofia, todo lo que comprometa la unión neurovascular tenemos que tener en cuenta el concepto de perfusión. En ventana extendida, pues definitivamente es una herramienta diagnóstica y los estudios de perfusión pues, nos van a ayudar a determinar una conducta terapéutica. Sin embargo, enfatizo en esto, no tenerlo no implica limitar el beneficio de reperfusión a un paciente. ¿Sí? No tener estas herramientas no implica que no le demos al paciente el beneficio de la terapia de reperfusión cerebral. Finalmente, conceptos básicos que tenemos que meter en nuestra cabeza: el tiempo es cerebro, eso no dejará de pasar, a pesar que evolucionemos en estrategias como neuroprotección, como llevar directamente a sala, en tecnología, el tiempo sigue siendo cerebro y lo será, pero también las colaterales son cerebro y nuestros esfuerzos desde el punto de vista médico e investigativo tienen que ir a ver cómo llevamos pacientes de progresores rápidos a progresores lentos y cómo podemos favorecer las colaterales en nuestros cerebros. Y finalmente, lo que hablábamos anteriormente, Time Every Brain, es que cada cerebro es un individuo, cada cerebro funciona de manera diferente y tenemos que analizarlo como tal para poder ofrecer la mejor terapia a esos pacientes. Muchísimas gracias y espero que nos visiten siempre por Angiografía. Están bienvenidos, muy amables.